Advertencia, los relatos de esta obra son creaciones literarias. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bienvenidos nuevamente al proyecto Capitán Sombrero. Mi nombre es Jorge Leandro Rodríguez. En el episodio anterior visitamos las Lagunas Negras en Santurbán. Hoy nos vamos a visitar el complejo lagunal Pajarito y por medio de 7 microrelatos conocerán un poquitico más acerca de la vida del páramo. ¡Vámonos! Recuerdo que por las tardes, por ahí a las 3 o 4, mi abuelita nos llamaba a comer arepas con agua de panela y queso. Mis hermanos y mis primitos éramos niños gorditos, fuertes, de cachetes rojos, pelo áspero, traviesos y comelones. Corríamos por el potrero hasta la cocina, porque el último que llegara tenía que rifar el queso entre los demás. Eso sí, sin que mi abuelita se diera cuenta, porque ella podría ser muy chiquita y todo, pero si no le hacíamos caso, se convertía en una fiera. El fogón de la cocina era bajito, porque como les digo, mi abuela era muy chiquita. Ella nos servía la merienda y seguía atizando el fogón, metiendo leña, poniendo ollas y mientras tanto nos contaba leyendas del páramo. A veces a mí me daba miedo porque la luz de las brasas le iluminaba la cara y era como si algún espíritu se le metiera en el cuerpo. Mi abuelita nos advertía que nunca jugáramos cerca de las lagunas ni de las cuevas, porque las lagunas y las cuevas se robaban a la gente, les mostraban tesoros a las personas ambiciosas y luego se las tragaban y nunca se encontraba ni siquiera la ropa, ni siquiera las huellas de quienes se perdían. Ella decía que algunos, a los de corazón puro, se los llevaba a un mundo que solo existía debajo de las aguas, entre cuevas secretas y gigantes, donde sobrevivían escondidos los antiguos indígenas que poblaron el páramo, mientras esperaban volver a salir al mundo, después de que los hombres mestizos terminaran de matarse unos a otros por la ilusión del oro. Este es el municipio de Betas en Santander, Colombia. 5 datos sobre Betas. Betas fue fundado el 16 de julio de 1555. Es el municipio más alto de Colombia. Su casco urbano está a 3.370 metros sobre el nivel del mar. Sus principales renglones económicos son la agricultura, la ganadería y la minería. Durante más de 4 siglos y medio, Betas ha sido un territorio minero, pero esta actividad está en peligro. Las lagunas y paisajes del páramo de Santurbán están convirtiendo a Betas en un importante destino turístico. El sol brilla desde temprano en los cielos de Betas. Sus rayos se reflejan en las fachadas blancas y rebotan en las calles sinuosas y empinadas de este pueblo centenario. Voy rumbo a la vereda Volcán, serpenteando sobre las faldas de Santurbán. Pronto estamos en medio del páramo. Pasamos junto a frailejones viejos como ciudades. Escuchamos los vientos gélidos rugir entre las cimas. Y de repente vemos la primera laguna, la laguna de Pajarito. Me contaron que la laguna hacía perder a muchos hombres y que fue necesario hacerle un exorcismo para calmar su furia. Desde entonces ya no se ahogan más personas en sus aguas y el ganado pasta tranquilo en sus orillas. Tal vez la laguna es un ojo de las montañas que eternamente contempla los cielos del páramo. Mi papito me cargaba en una carretilla por las tardes. Yo lo esperaba a la salida de la mina para que me llevara. Era nuestro pequeño juego. Yo era muy pequeña y no sabía que él llegaba cansado del trabajo, y mucho menos que una de esas tardes no lo iba a encontrar nunca más. Tu papito se fue al cielo, me dijeron una vez. Yo no entendía por qué se había ido. Mi mamá y yo lloramos mucho. Me tomó años entender que había muerto sepultado debajo de toneladas de tierra. Empezamos a caminar, dejamos aquí la motico y tenemos que llegar al otro lado, allí a esa montaña. Empecemos. La laguna que vemos abajo es la laguna Pajarito y vamos para la laguna de las calles. Este sendero tiene además la particularidad de hacer un camino real. Las personas que viven en las fincas de allá, que ya es Santander del Norte, lo utilizan normalmente. Cuando yo vine, iban subiendo 2 personas en mulas.
Antes de que mi marido muriera, la vida era tranquila y alegre. Había que trabajar duro, claro, pero en realidad no nos faltaba nada. Yo madrugaba a hacer de comer, a ordeñar, a prepararle el desayuno a mi esposo. Por la tarde llevaba a la niña a la mina porque quedaba muy cerca de la casa. El papá la paseaba en una carretilla y se volvía otro niño jugando con ella. Como que se le quitaba el cansancio y los ojos le volvían a brillar. Se venían todo el camino jugando en esa carretilla. Después de que murió nos tuvimos que ir del pueblo. Mi hijo mayor se volvió muy rebelde y no se quiso ir conmigo. Se quedó trabajando en la mina. Quería una moto grande como la de los escoltas del patrón y dijo que no se iba a ir hasta no conseguir su moto. Mi hija duró mucho tiempo preguntando cuándo iba a volver su papito. Laguna Pajarito, altitud 3470. Se dice que era una laguna brava porque salía y se comía a la gente. Por esa razón tuvieron que llamar a un sacerdote para que enterrara un cáliz y calmara la braveza de la laguna. Desde ese momento la laguna tomó esta forma. Bien, según las instrucciones de la señora Alicia, de aquí para allá estamos a unos 5, máximo 10 minutos de la laguna. Vamos para allá. Después de encontrar el mirador, se llega a un vallecito. Al final de este valle hay un sendero demarcado con piedras que indica la entrada a la laguna. Y miren ustedes esta joya. Con razón tanto se han ahogado en estas lagunas. Es que dan ganas de tocarlas, de zambullirse en ellas. Mi mamá un día me dijo, aliste su ropita, nos habían sacado con amenazas porque mi papá le debía plata a unos señores. Mi papá había pedido prestado un dinero para hacer minería, pero en 6 meses no sacó nada y lo mataron. Dijeron que había muerto en un derrumbe, pero yo sé que lo mataron. Esos tipos le cobraron a mi mamá, pero como ella no tenía nada le dijeron que tenía 2 hijas muy bonitas que podía darnos en parte del pago y que ya les podría servir también. Por eso mi mamá nos sacó y nunca pudimos volver a la tierra. Con unas maletas llegamos a la carretera, mi mamá rezaba para que no la viera ninguno de esos tipos, esperamos el bus y nos fuimos. Arriba en el páramo era fresco y no nos faltaba nada. En la ciudad hacía calor y por primera vez me despreciaron por ser del campo, pero mi mamá nos sacó adelante. Me hubiera gustado mucho acampar junto a la laguna, pero desafortunadamente está prohibido. Regresé a la finca del Romeral y armé mi tienda junto a la casa. 3600 metros de altura. Esa no es suerte porque va a estar frío. Y aquí abajo está la carpa, créanlo, ¿no? Don Roberto me prestó ese plástico grandísimo e incluso una cobija allá encima le pusimos. Entonces ya esperemos que esté mucho más calentico. Me prestaron un par de cobijas que me ayudaron a pasar una buena noche. Les mentiría si les dijera que no sentí frío, pero tampoco voy a crear un drama por nada. Un poquito de frío y ya, nada de qué presumir ni de qué quejarse. Me desperté algunas veces, encontré la moto cubierta de hielo. Otro día precioso en el páramo de Santurbán, con cielos abiertos para que la mirada vuele sin estorbos hasta el horizonte. Perfecto para presentarles la tercera laguna que les había prometido, la Laguna Guillermo. Esta laguna queda en la finca vecina a El Romeral, casi a la misma distancia que la laguna Las Calles. Y vean ustedes, el sol resplandece en la superficie de sus aguas claras. El viento forma esas pequeñas ondas y hace que brille. Parece una gema, una gran joya en este gran tesoro que es Santurbán. Mi sueño siempre fue tener esta moto. Yo me salí de la escuela y me fui a trabajar a la mina. Siempre me habían dicho que tenía buena suerte. Me ganaba las rifas, las apuestas, y trabajando en la mina me encontré un buen pedazo de oro. Compré la moto de mis sueños. Ahora soy escolta del patrón. Me respetan y no necesito nada ni a nadie. Vine a ver la finca donde viví los primeros 8 años de mi vida. Está todo en ruinas. La casa de tantos recuerdos se cayó, los corrales se dañaron, se pudrieron, ya no hay ni caminos. Hace años una ley nos obligó a irnos de Santurbán. El gobierno dijo que ya no podíamos vivir en el páramo, pero tampoco nos compró las tierras, no nos solucionó nada, nos echó a la calle. El gobierno hizo lo mismo en todo el páramo y alrededor del 80% de la gente quedó en la calle. Nos tuvimos que ir para la capital con una mano adelante y otra atrás, a empezar desde cero. Mi papá y mi mamá sufrieron mucho, se pusieron flacos, tristes y viejos. Yo estudio por ellos, ellos no quieren que yo sufra como les tocó a ellos. A mí no me gusta el colegio, preferiría estar en el campo ayudándole a arriar ganado a mi papá, pero quiero ser abogado para defender a la gente humilde como mis padres. Y
Y como no hay viaje sin la agridulce partida, decimos adiós al gran páramo de Santurbán, a esa gigantesca fábrica de agua, y nos echamos montaña abajo. Primero regreso hacia Betas, luego voy a California y bajo por otros pueblos, hasta entrar horas más tarde a Bucaramanga, la ciudad de los parques. En Bucaramanga me reciben John y su familia, además de una gata y un loro. Todos tienen su propia historia, pero todo eso se los cuento en el siguiente capítulo, donde visitaremos un castillo y una granja con muchos animales y lagos, y luego nos pondremos en ruta hacia la costa norte de Colombia. Doctor, ¿cómo vi mi vuelta? Va muy bien. Recuerda que le di una buena suma de dinero. Cuente con eso. Necesito que saque a esa gente del páramo pronto. La ley ya casi está lista y no nos va a costar un peso. Cuando saca esos campesinos del páramo le daré otra buena propina. Yo le saco esa chusma de allá con la ley. Le voy a hacer una ley que obligue a esa gente a irse de allá por cuestiones de protección ambiental, y si la ley no funciona les mando la fuerza. Pero rápido que debemos explotar ese maldito páramo. Gracias por ver este capítulo del proyecto Capitán Sombrero, lugares e historias con un poquito de arte, cultura y aventura. Nos vemos en la próxima entrega de este proyecto. Chao, chao, sencillez y prudencia en la vida.